estamos celebrando, conmemorando, recordando la festividad, celebración de Hanukkah, ¿sí? Que el miércoles estuvimos platicando algunas cosillas. Hoy vamos a continuar un poco con lo del miércoles en el tiempo que tengamos, ¿sí? Y después hacer una reflexión al respecto para que podamos aprender y, bueno, por lo menos recordar algo y aprender algunas cosas. La celebración de Hanukkah es una celebración que está en Primera de Macabeo, Segunda de Macabeo, y que están en los libros deuterocanónicos. Hay otros anexos que ya no están en los libros deuterocanónicos, ¿no es cierto? Acuérdense, ¿no es cierto? Deutero, ¿no es cierto? Deuteronomio, que significa ley reformulada, o segunda ley en el sentido de ley reformulada. Cuando decimos deuterocanónicos, canon significa regla, ¿no es cierto? Y entonces deuterocanónicos significa la segunda regla de registro, por así decirlo, porque deuteros significa segundo en griego, ¿sí? Cuando decimos Deuteronomio para la Biblia, que es el de Barim, ¿no es cierto? No significa que es una segunda ley, no es una segunda ley, sino da la intención, la palabra griega, de decir ley reformulada. Eso es lo que significa realmente para los eruditos, y no uno aprende de los eruditos. Muy bien. Entonces, recordarnos esto, ¿se acuerdan ustedes si lo estudiaban en la secundaria, en la prepa, donde sea, o en la primaria? Hubo un personaje que se llamó Alejandro Magno, ¿no es cierto?, que a los 20 años comienza una incursión por todo el Medio Oriente y el Lejano Oriente, y en su momento llega también a Israel. Alejandro Magno, un día les voy a mostrar algunas cosas interesantes de esto, ¿no? Es bien interesante porque Alejandro Magno, cuando empieza a tomar, ¿no es cierto?, de Grecia, Macedonia, hasta Grecia, Macedonia, se va para el este, ¿no es cierto?, donde ya se iba a ir hasta Babilonia, pero cuando se va hacia el sur, con Israel no tuvo problemas. Yo le voy a mostrar algunas cosas bien interesantes, ¿no?, donde incluso contribuía con grandes sumas de dinero para que los judíos pudiesen hacer los sacrificios. Realmente parece mentira, pero no tuvo ningún problema con Israel. Tuvo un freno con Israel, los descendientes de él no, pero él sí no tuvo ningún tipo de agresión con Israel. Cuando ella tenía 20 años en ese entonces, cuando él tenía 33 años, está muriendo, y eso lo leímos el miércoles, por eso no narro nada más. Está muriendo él a los 33 años, y entonces distribuye su reino. No es tan así, tan fácil, aquí lo narra muy escuetamente. Cuando usted lee la historia de los libros, no es tan sencillo que distribuye los reinos entre 4 generales importantes que tenía él, que se habían de alguna manera criado con él y eran de una misma cofradía, por así decirlo, sino que si usted lee la historia, yo tengo libros de Grecia y está así grandotote, ¿no? También, y cuando usted lee, tiene que leer muchos capítulos, y medio se hace un poco de lío cuando lee, porque sí, no es tan simple que un emperador, aunque sea ya tan joven, tuviese que distribuir. La cosa es más compleja, hay traiciones, hay un montón de cosas, como todo. Y entonces distribuye entre 4 generales, que sobre lo que nos interesan son los Seleucos en Siria y los Ptolomeos en Egipto. Y después vienen sus descendientes, pasan muchísimos años, y viene un descendiente, ¿no es cierto? Los Ptolomeos siempre tuvieron los Ptolomeos de Egipto, porque acuérdense que que Egipto, así como ustedes lo ven como Egipto, estuvieron reinando griegos sirios. En su momento también estuvieron reinando los romanos. Los romanos tuvieron muchísimo tiempo, esa cuenta de Cleopatra, ¿no es cierto?, y el emperador romano y todo el rollo ese. Claro, son los tratos imperiales que hacían. Pero los Ptolomeos tuvieron mucha simpatía siempre con los judíos, o casi siempre, o siempre, si mal no recuerdo. De hecho, que muchos judíos estuvieron allí, había mucha comunicación. En Alejandría, ¿se acuerdan ustedes? Que se escribió en griego la Torá completa, primero la Torá, después el Tanaj, etc. Y
y era bien interesante esto. Pero para hacer corta la historia, que es muy interesante, pasan los siglos, ¿no es cierto? Y entonces de los griegos sirios que estaban, los griegos sirios en Siria, y los griegos que ya no eran sirios, sino que eran egipcios, en el norte, en el sur había un problema. Entonces primero eran todos colegas siglos anteriores, pero después se complica la cosa y los griegos sirios quieren invadir a los descendientes de los ptolomeicos, que también habían guerreado mano a mano con Alejandro Magno. Ok, pero para pasar de Siria a Egipto tenían que pasar, podían ir por el Mediterráneo también, pero tenían que pasar por Israel, la cosa se complica mucho. Israel estaba en el medio del terreno. Entonces, ¿qué ocurrió? Digo rápidamente. Entonces, los griegos no solamente querían combatir a los ptolomeos, que también eran griegos, sino que también ya después quieren invadir Israel. Y la cosa se complica porque son cosas diabólicas. Si usted lee aquí y conoce la historia, aunque no lea aquí, pero conoce la historia, aunque no sea bíblica o extrabíblica, se va a dar cuenta de eso. Y entonces era una cosa diabólica. Entonces, de la familia de los asmoneos, ¿no es cierto? Había un descendiente de la familia asmonea que se llamaba Matatías, y ese Matatías tenía varios hijos, eran todos sacerdotes, pero sacerdotes que empuñaban armas, un poco emulando a la línea levítica. Acuérdense que la línea de Leví es la línea de Aarón, que eran todos sacerdotes, pero acuérdense que originalmente eran guerreros. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda cuando Leví, con el asunto de vengar la muerte de Dina, la violación de Dina, por así decirlo, hicieron una masacre directamente? Es decir, tenían un origen militar los levitas. Originalmente los levitas tenían un origen militar también, uno lo ve en la Biblia, tenían que defenderse o lo que fuese, también tenían atacado. Y entonces Matatías con sus hijos empiezan a combatir. Entonces está Judas Macabeo, que es un líder militar, también estaba la parte más sacerdotal, aunque Judas Macabeo era sacerdote, pero era un líder militar. Y entonces, después de muchas guerras, logran vencer en parte a los griegos sirios que venían del norte. Restauran el templo, eso es lo que es la celebración de Hanukkah, pero después siguen las batallas. Entonces, después, ya porque eso contaba lo de Egipto, porque yo estoy en segunda de Macabeos. En la segunda de Macabeos, en el capítulo 1, los judíos que están en Israel empiezan a mandar cartas a los judíos que están en Egipto, porque había una colonia bien grande en Egipto. Entonces les dicen así, una vez que habían combatido, ¿no? Los judíos de Jerusalén, estoy en el capítulo 1 de Macabeos, los judíos de Jerusalén, de segunda de Macabeos, los judíos de Jerusalén y de la región de Judea saludan a sus hermanos judíos de Egipto y le desean completo bienestar. Aclaro algo para que vean. No digo que Yeshua no pudiera hablar con los gentiles o no en su momento. Pero vieron cuando dicen que venían unas personas, a los discípulos de Yeshua, esto como un comentario, pero que son útiles. Los discípulos de Yeshua reciben a unas personas que vienen a ver a Yeshua. Y entonces usted va a ver que en el Nuevo Pacto dice, y unos griegos vinieron a ver a Yeshua y primero se enfrentan con los discípulos para que pudiesen tener acceso, ¿no es cierto?, al maestro. Entonces, yo sé que en las congregaciones cristianas a veces, y a veces algún otro, dice, bueno, mire que venían gentiles. No, esos que dicen griegos no eran gentiles, eran judíos. Para la colectividad judía, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo estaba en mi sinagoga, y casi todos éramos esmerlíes, de Esmirna, somos esmerlíes nosotros, de origen esmerlí, porque venimos de Esmirna. Pero, por ejemplo, en la congregación nuestra, cada uno tenía su sinagoga, pero aún en nuestra congregación teníamos judíos de la isla de Rodas, algún judío marroquí, ¿me está siguiendo? Un ejemplo. Entonces, cuando nosotros hacíamos referencia, cuando ellos hacían referencia a nosotros, no decían los judíos, decían los esmerlíes. Cuando nosotros hacíamos referencia a ellos, decíamos los rodeslíes, decíamos los marroquíes, ¿me entiende? Un ejemplo para que vea. Por eso, no es que pudiese o no pudiese, pero uno tiene que conocer el vocabulario
para saber más o menos interpretar algo. Dice, pero ¿podía hablar Yeshua con los gentiles? Seguramente podía haber hablado o no, ¿no es cierto? Es argumento. Pero ahí cuando dice los griegos vinieron, no es tan fácil discernir, ¿no es cierto?, si eran gentiles, ¿no? ¿Por qué se les llaman? Entonces acá hay una aclaración, ¿vio? Los judíos de Jerusalén saludan a los judíos de Egipto. ¿Se da cuenta? Bueno, y les desea completo bienestar. Que Dios los llene de sus beneficios en recuerdo de la alianza que hizo con Abraham, Isaac y Jacob, sus siervos fieles. Que les dé a todos la disposición de honrarlo y cumplir su voluntad con corazón grande y ánimo generoso. Que disponga sus corazones para cumplir su ley y sus mandatos. Que les dé paz y que escuche sus oraciones y se reconcilie con ustedes y no los abandone en sus dificultades. Esto es lo que ahora pedimos para ustedes en nuestra oración. Si usted vio que a veces usted o yo no sabemos cómo saludar a alguien, así saludaban los judíos. Vio todo que esto. Así es. O sea, aunque parezca mentira, son saludos así. Ya en el año 169, durante el reinado de Demetrio, nosotros los judíos les escribimos a ustedes. Ok. Fíjense cómo está diciendo. Son todos judíos, pero veo que cómo se expresan, ¿no? Bien. Nos encontrábamos entonces en medio de la gran persecución y crisis que se desataron en esos años después que Jasón y sus seguidores traicionaron la Tierra Santa y su gobierno. Se incendiaron la puerta principal del templo y asesinaron a mucha gente. Acuérdense que Jasón era una persona judía, un sacerdote judío con nombre griego. Este Jasón, usted lo tiene, eso está, y le voy a decir exactamente, le voy a decir dónde está. En primera de Macabeos 10, por ahí anda, y en segunda de Macabeos 4 también, porque acá tengo las referencias acá abajo. Y entonces Jasón era un traidor. Jasón era un sacerdote griego que tenía nombre, un sacerdote judío que tenía nombre griego, y su hermano era el sumo sacerdote, y Jasón entonces da mucho dinero al rey griego sirio para que deponga el servicio de su hermano como sacerdote y a él lo pusiese como sacerdote de Israel. Fíjese cómo la corrupción, ¿no es cierto?, no es nuevo. Esto tiene un poco más de 2000 años, 2100 y pico de años, más o menos. Eran traidores, algunos eran traidores, ¿no es cierto? Y sus seguidores traicionaron la Tierra Santa y su gobierno, se incendiaron la puerta principal del templo y asesinaron a gente inocente, pero hicimos súplicas al Señor y Él nos escuchó. Le presentamos un sacrificio y una ofrenda de cereales, encendimos las lámparas y colocamos sobre la mesa los panes sagrados. Ahora les escribimos de nuevo a ustedes, a los judíos que estaban en Egipto, en la dinastía ptolomeica, ¿sí?, para recomendarles que celebren la fiesta de las enramadas en el mes de Kislev, ¿no es cierto?, escrita en el año 188, que era la carta. Ok, ¿vio lo que dice? Nosotros celebramos Hanukkah, y los judíos que estaban en Israel le escriben a los judíos que estaban en Egipto que celebren ¿qué? Que celebren Sukkot. Pero Sukkot no es en el mes noveno, Sukkot es en el mes séptimo. Correcto, bien. Entonces Hanukkah o Hanukkah se le puede decir de las dos maneras, absolutamente. Hanukkah o Hanukkah, que significa dedicación, el verbo Hanaj significa dedicación y también instrucción. Las dos cosas significan. Es significativo, hoy no lo vamos a escribir eso, pero no puede haber dedicación del templo si no hay una instrucción previa. Entonces el juego de palabras es muy bueno en hebreo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Fíjense que cuando ellos celebraron la inauguración del templo, o la rededicación del templo, lo hicieron, ¿no es cierto?, en el mes de Kislev, que es el que estamos transcurriendo hoy. Acuérdense que hace 2 meses fue Sukkot, pero Kislev es ahora. Pero ellos le dicen que celebren la fiesta de Sukkot. Quiere decir que para ellos, para los judíos nuestros anteriores, la rededicación del templo no fue Hanukkah como nosotros lo vemos hoy, sino que fue una duplicación de Sukkot. En el capítulo 1, si usted lee todos los paralelos, va a ver que dice: nosotros
vamos a celebrar la dedicación del templo después de la profanación de los griegos sirios, lo vamos a dedicar con la fiesta de las enramadas, que hace 2 meses atrás, nosotros, no dice 2 meses, pero que nosotros la celebramos como animales estando en cuevas. Entonces, como la festividad de Sukkot, ellos, desde que comienza todo, hasta esto habían pasado 2 años en ese momento. Entonces, vamos a suponer el último Sukkot que ellos celebraron el último Sukkot como animales, luego restauran el templo porque vencen a los griegos sirios. Cuidado, no los vencen para siempre. Una vez que restauran el templo, siguen las guerras, siguen las guerras hasta que los griegos van cediendo terreno, etc. Pero siguen bastante tiempo las guerras. Si usted lee primera, segunda de Macabeo, tercera y cuarta, va a ver que es medio compleja la cosa. Pero es muy interesante porque uno aprende muchas cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Ellos dicen, vamos a celebrar la fiesta de las enramadas en el mes de Kislev nuevamente, porque anteriormente, ¿no es cierto?, hace un par de meses todavía estaban, dicen, cuevas como animales, y entonces celebramos de esa manera. Entonces, los macabeos no encienden una menorá. Menorá, ¿no es cierto?, significa lámpara. ¿Sí? Menorá significa lámpara. Menorá viene de la palabra ner, que significa lámpara, pero también nur, que significa luz. Ok. Y dice, pero nosotros, eso es luz. Pero al artefacto le llamamos menorá, que viene de ner. Menorá queda. Les explico algo rápidamente para que vean lo que es el hebreo. Ustedes ven que se le pone una M adelante, una mem, por eso es menorá. Menorá es el artefacto. Muchísimas palabras en hebreo que tienen una palabra en el medio, como ner, que significa luz, ¿no? A muchas palabras se les agrega una letra M. ¿Por qué se les agrega la letra M, como menorá? Porque la M en muchísimos sustantivos, ¿no es cierto?, les da el sentido del objeto que acciona la palabra que está dentro. Acá esta es luz, ner, ¿no es cierto? Bien, donde viene la lámpara, luz. Menorá, la M adelante, significa gramaticalmente que acciona el objeto. Acá tengo luz, ok. Con la M es el artefacto que da luz. ¿Me está siguiendo? Eso es la gramática hebrea para que vean, porque veo que a veces nosotros incluso los miércoles vemos sustantivos en hebreo y aparece después a un sustantivo una M adelante, por ejemplo. Esa M activa el objeto que está dentro de la palabra. Dentro de la palabra está la palabra luz. Le agrego una M, esa M con el sustantivo luz genera una palabra que es el artefacto que provoca la luz. ¿Me están siguiendo? Para que vea a veces las cosas gramaticales, ¿no? Que uno no tiene por qué saber esto, pero cuando uno dice, bueno, quiero aprender hebreo, si uno quiere aprender bien la gramática hebrea, tiene que batallar un poco para aprender estas cosas, ¿no? Pero bueno, no deja de ser interesante. Y entonces, ¿qué ocurrió? Los macabeos no encienden una Hanukkah, ¿no es cierto? Viene de Hanukkah, obviamente. Es una declinación. Tengo Hanukkah, que significa dedicación. Hanukkah es el objeto, ¿no es cierto?, con el cual se va a celebrar la dedicación. Y acá tenemos 8 velas y el Shamash. Esto lo explicamos, bueno, fue el miércoles, que era interesante. Por lo menos para mí, que lo aprendí alguna vez, me pareció muy interesante el porqué de esto. Pero ellos no encendieron esto. Jamás encendieron ellos, los macabeos, una lámpara de 8 luces más un shamash, ¿no es cierto? Ellos encendieron una lámpara de 7 luces. Y como de 7 luces que encendieron con el aceite que estaba dentro del templo, milagrosamente el aceite, que tenía capacidad para un día, duró 8 días, dijeron, entonces vamos a encender a partir de ahora, ¿no es cierto?, más adelante, la siguiente, una lámpara o una Hanukkah, ¿no es cierto?, de 8 luces, más un servidor, que es el shamash, ¿de acuerdo? Pero ellos jamás, de entrada, cuando inauguran el templo,
a nadie se le hubiera ocurrido encender una lámpara de 8 luces porque no existía eso. Las que existían eran las de 7 luces dentro del lugar santo y las de 5 luces que se encendían en Sukkot dentro del atrio de las mujeres cuando los sacerdotes bajaban los 15 escalones con aceite, galones de aceite para encender los candelabros, ¿no es cierto? Pero eran de 5 brazos eso. ¿Por qué de 5 brazos? Porque fuera del lugar santo no se puede hacer uno de 7 brazos. Hoy, ¿por qué se permite tener de 7 brazos en muchos lados? Usted va a ver que, salvo que sea alguna cosa que pueda aparecer por ahí, todas las candelabros, las menorot de 7 brazos, ¿no es cierto? Siempre tienen sus 7 brazos, pero tienen algo distinto para que no sea igual al templo. Puede tener, ¿no es cierto?, una estrella de David, puede tener alguna otra cosa que rompa, por así decirlo, la estructura del lugar santo, porque no se pueden hacer duplicados. No se puede hacer nada duplicado que esté en el templo. Ok. Entonces, les muestro algo. Dice, los habitantes, te sigo, ¿no es cierto? Los habitantes de Jerusalén y de Judea y el consejo de ancianos y Judas saludan a Aristóbulo, consejero del rey Ptolomeo de la familia de los sacerdotes consagrados, lo mismo que los demás judíos que viven en Egipto y les desean prosperidad. Fíjense qué interesante, ¿no? Porque había una persona que era de familia sacerdotal pero con nombre griego, ¿de acuerdo? En eso no había ningún problema. Fíjense una cosa, ¿cuánta gente judía, varones, se llaman Alejandro? Y Alejandro es un nombre griego, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque como Alejandro fue tan condescendiente con la gente judía, los rabinos determinaron, está escrito en la ocasión del día les voy a mostrar esos libros. Los rabinos antiguos, estoy hablando de hace 2000 años, no de ahora. Los rabinos de esa época determinaron que el nombre Alejandro iba a pasar a ser también parte como de nombre hebreo por ser tan condescendiente Alejandro Magno con el pueblo judío. Y así, de hecho, usted vio cuánta gente judía, capaz que no conoce, pero esto he conocido mucho siempre. ¿Cuánta gente judía se llama Helena? Hay mucha gente judía que se llama Helena. ¿Y Helena qué significa? Griego. Porque los griegos no se llaman helenos, no se llaman griegos, nosotros les llamamos griegos. Esos se llaman helenos. Un día busquen en los libros griegos y va a ver por de dónde surge el nombre heleno, griego, todo mitológico, ¿no es cierto? Muy interesante, muy interesante. Pero los griegos no se llaman griegos, esos se llaman helenos. Nosotros les llamamos así, ellos se llaman helenos. Y de ahí viene el nombre heleno. También en varón algunos se puede poner también así. Algunos dicen, bueno, son los nombres raros, pero fíjese, por ejemplo, aquí en México, o en Argentina, el nombre Andrea es de mujer, pero el nombre Andrea en Italia es de varón. ¿Me estás siguiendo? Entonces uno tiene que aprender muchas de las cosas para que no se confunda cómo es la historia en esto. Y entonces dice, librados por Dios de grandes peligros les damos gracias de todo corazón, los de Israel, a los judíos de Egipto, ya que él combate contra el rey en nuestro favor, pues expulsó a los que luchaban contra la ciudad santa. ¿Vio lo que dicen los descendientes de Matatías, los sacerdotes estos que eran militares? O sea, eran sacerdotes pero militares. ¿Vio lo que dice? El que desalojó al enemigo fue Dios. Nosotros sabemos cómo era escrito, con la fuerza de nuestro ejército y con el poder de esto, ¿no es cierto? Pero veo cómo escriben, ¿no es cierto? Es bien interesante. En efecto, cuando el rey fue a Persia con un ejército que parecía invencible, fue descuartizado en el templo de la diosa Nanea, engañados por sacerdotes de la diosa. Pues fingiendo celebrar matrimonio con la diosa, está refiriendo a los griegos sirios, el rey Antíoco, acompañado de sus amigos, fue a ese lugar para tomar como regalo de bodas las enormes riquezas del templo.
Eso fue también lo que hicieron, eso lo querían hacer en Babilonia, pero los romanos lo hicieron en Israel. Yo les contaba el miércoles, creo que fue el miércoles, que si usted estudia la historia romana, en la época que se destruye el templo, ya hacía muchas décadas, y le diríamos casi menos de un siglo, el imperio romano estaba de cabeza para abajo, las arcas y la economía estaban destruidas. ¿Y sabe cómo se levantó? Búsquelo en los libros, ni siquiera bíblicos, búsquelo en los libros de la historia, y va a ver que Roma se levantó con todo lo que le robó a Israel en el templo, de todas las arcas, se levantó con eso. Y esto que los griegos sirios querían levantarse porque tenía muchos gastos con las campañas militares, querían robarlo de Babilonia. Los sacerdotes de Nanea, bueno, esto lo dejamos, ¿no? Pero los sacerdotes de Nanea las expusieron, y el rey Antíoco se presentó con algunas pocas personas en el interior del templo. Cuando estuvo dentro, los sacerdotes cerraron las puertas, entonces abrieron una ventana secreta que había en el techo y a pedradas mataron al rey y a sus amigos. Luego les cortaron la cabeza, los brazos y las piernas y los echaron a los que estaban fuera. Bendito sea para siempre nuestro Dios, que entregó a los impíos a la muerte. Como estamos... son dos cartas que escriben. Esto que acabo de leer es la segunda carta. Entonces, los judíos de Israel escriben dos cartas. Acá tengo dos cartas que obviamente eran en distintos tiempos. Les escriben y les van haciendo un reconto de la historia, ¿no es cierto? Lo que pasó ahí, lo que pasó a posteriori con los sirios. Como estamos, luego siguen, como estamos para celebrar la purificación del templo el día 25 del mes de Kislev, hemos juzgado conveniente escribirles para recomendarles que también ustedes celebren la fiesta de Sukkot, ¿no? La fiesta de las enramadas, les dice. Acá está enramadas porque está en español, pero la fiesta de Sukkot. Entonces, ¿qué le está diciendo? La dedicación del templo va a ser con hacer un duplicado de la fiesta de Sukkot. Hoy la gente judía y los que celebramos Sukkot, en general los judíos mesianismo, Hanukkah, le tenemos otra óptica, otra visión. Pero sí es bueno saber cómo fue originalmente. Dice, celebren la fiesta de las enramadas en honor del fuego que apareció cuando Nehemías, después de construir el templo y el altar, ofreció sacrificios. Aquí, si yo les preguntara qué pasa aquí, no sabría qué decir. Entonces les digo, porque aquí Macabeos toma la historia muy concentrada. Porque dice, en recordación, ¿no es cierto?, del fuego que apareció cuando Nehemías, después de reconstruir el templo y el altar, ofreció sacrificio. ¿Se acuerda que ellos celebraron, ¿no es cierto?, trajeron ramas de todos lados, celebraron Sukkot? Ok, pero aquí dice Nehemías, después de reconstruir el templo y el altar. Pero en realidad está reduciendo la historia, porque Nehemías no reconstruyó el templo. Ese fue Esdras con Zorobabel. Lo que hizo Nehemías es reconstruir las murallas. Entonces, no está mal aquí, simplemente que aquí condensa la historia, ¿me está siguiendo? Por eso le digo, porque hay que ser muy precavido cuando uno lee la historia o extrabíblico, incluso, mis hermanos, cuando uno lee la Biblia. Porque cuando uno lee la Biblia, uno se da cuenta de que en un lado dice una cosa y en otro lado dice otra, pero uno no se da cuenta en un momento, hasta que alguien le advierte casi siempre. ¿Me está siguiendo? Entonces uno tiene que ir aprendiendo. No está mal aquí, porque si alguno dice, no, si ustedes se acordaban, Nehemías no reconstruyó las murallas. El que reconstruyó el templo fue Esdras con Zorobabel. Zorobabel era otro líder judío muy prominente, un hombre muy prominente, realmente un gran hombre al servicio del pueblo, y también tenía nombre griego, nombre babilónico. Habían nacido en Babilonia y le pusieron nombre babilónico. Incluso a veces la gente le ponen nombres a sus hijos que no son bíblicos, pero bueno, eso pasa. Claro, sí, a veces cuando se ponen nombres, vio que la persona a veces pone nombres por moda o nombres que son medio sofisticados. Hay que averiguar bien de dónde viene el nombre, porque de repente, cuando pasa el tiempo, alguien le enseña y se lleva la sorpresa de que no significa nada bueno, ¿no? Entonces, pero bueno,
Pues cuando nuestros antepasados fueron llevados a Persia, los piadosos sacerdotes que había entonces tomaron el fuego del altar y lo escondieron en una cisterna sin agua. Allí lo guardaron también, que nadie conoció el lugar. Pasados muchos años, en el momento dispuesto por Dios, Nehemías fue enviado a Judea por el rey de Persia, ¿te acuerdas la historia? Y mandó a los descendientes de los sacerdotes que habían escondido el fuego a que lo buscaran. Entonces, aquí sabemos, hay alguien que cuando sale de Israel se lleva el fuego, lo guarda el fuego, ¿no es cierto?, en Babilonia, lo meten en una cisterna vacía, lo guardan en una vasija vacía y ahí queda la historia. Algunas personas no lo creen, piensan que es una leyenda, pero ¿por qué no podría ser cierto? ¿No es cierto? Bueno, eso por un lado. Para que les voy a mostrar algo más de aquí. Bien. Estoy en Macabeos, segunda de Macabeos 9. Por aquel tiempo, Antíoco, este hombre era un sanguinario. Acuérdense que Antíoco era la perversidad caminando, era siniestro, ¿sí? Por aquel tiempo, Antíoco tuvo que retirarse de Persia en desorden. Había entrado en la ciudad llamada Persépolis e intentado robar los objetos del culto del templo y apoderarse de la ciudad. Pero la gente se había levantado en armas y Antíoco, estamos tomando la otra parte, ¿se acuerda de la diosa Naní y todo este tipo de cosas? Acuérdese, el libro de Macabeos, primera de Macabeos, segunda de Macabeos, tercera y cuarta de Macabeos, no es una continuidad, hay que meterlo así. Y aún dentro del mismo libro también hay que meterlo así. Por eso es que hay que leer más de una vez esta historia, ¿no? Le digo porque a mí me ha pasado, yo tengo mis cuadernos y tengo que ir tomando, esto va aquí, esto va acá, esto va aquí, esto va acá. Pero la gente se había levantado en armas y Antíoco, derrotado por los habitantes del país, tuvo que emprender una retirada humillante. Cuando estaba en la ciudad de Ecbatana, se enteró de lo que había sucedido a Nicanor y a los soldados de Timoteo. Fuera de sí por la rabia, decidió hacer pagar a los judíos la humillación que le habían causado los persas al ponerlo en fuga. Por este motivo ordenó al conductor del carro que avanzara sin descansar hasta terminar el viaje. Pero el juicio de Dios lo seguía. En su arrogancia, Antíoco había dicho: cuando llegue a Jerusalén convertiré la ciudad en cementerio de los judíos. Pero el Señor, Dios de Israel, que todo lo ve, lo castigó con un mal incurable, invisible. Apenas había dicho estas palabras, le vino un dolor en el vientre que con nada se le pasaba, y un fuerte cólico le atacó los intestinos. Esto fue un justo castigo para quien, con tantas y tan refinadas torturas, había atormentado el vientre de los demás. A pesar de todo, Antíoco no abandonó en absoluto su arrogancia. Lleno de orgullo y respirando llamas de odio contra los judíos, ordenó acelerar el viaje, pero cayó del carro que corría estrepitosamente y en su aparatosa caída se le dislocaron todos los miembros del cuerpo. Así, el que hasta hacía poco en su arrogancia sobrehumana se imaginaba poder dar órdenes a las olas del mar, y como Dios, a pesar de las como Dios pesar las más altas montañas, cayó derribado, porque este hombre se creía un Dios, se creía la personificación de la divinidad, ¿no es cierto?, de lo celestial, y entonces él decía que podía dar órdenes al mar o mover las más altas montañas. Entonces él cayó derribado al suelo y tuvo que ser llevado en una camilla, haciendo ver claramente a todos el poder de Dios. Los ojos del impío hervían de gusanos, y aún con vida en medio de horribles dolores, la carne se le caía a pedazos. El cuerpo empezó a pudrírsele, y era tal su mal olor que el ejército no podía soportarlo. Tan inaguantable era la hediondez que nadie podía transportar al que poco antes pensaba poder alcanzar los astros del cielo. Entonces, todo malherido, bajo el castigo divino que por momentos se hacía más doloroso, comenzó a moderar su enorme arrogancia y a entrar en razón. Y como ni él mismo podía soportar su mal olor, exclamó: ¿es justo someterse a Dios siendo mortal, no pretender ser igual a él? Entonces, este criminal empezó a suplicar al Señor, pero Dios ya no tendría misericordia de él.
Poco antes quería ir a toda prisa a la ciudad santa para arrasarla y dejarla convertida en cementerio. Y ahora prometía a Dios declararla libre. Hacía poco juzgaba a los judíos indignos de sepultura y buenos solo para servir de alimento a las aves de rapiña o para ser arrojados con sus hijos a las fieras. Y ahora prometía darle los mismos derechos que todos los ciudadanos de Atenas. Antes había robado el santo templo y ahora prometía adornarlo con las más bellas ofrendas y devolver todos los utensilios sagrados y dar todavía mucho más y atender con su propio dinero los gastos de los sacrificios y finalmente hacerse el mismo judío y recorrer todos los lugares habitados proclamando el poder de Dios. Como sus dolores no se calmaban de ninguna manera, pues el justo juicio de Dios pesaba sobre él, viéndose en una situación desesperada, escribió a los judíos una carta que tenía el carácter de súplica y que decía así: el rey y jefe militar Antíoco saluda a los judíos, excelentes ciudadanos, y les desea salud y bienestar completos. Deseo que ustedes y sus hijos se encuentren bien y que todo marche según ustedes lo desean. Con toda la esperanza puesta en Dios, guardo un cariñoso recuerdo de las muestras de respeto y afecto que de ustedes he recibido. Al volver de la región de Persia he encontrado una grave enfermedad y así he juzgado necesario preocuparme por el bienestar de todos. No es que yo esté desesperado de mi estado, al contrario. Tengo muchas esperanzas de poder sanar de esta enfermedad. Sin embargo, recuerdo que mi padre, siempre que emprendía una campaña al este del río Éufrates, destinaba a su sucesor para que si sucedía algo inesperado o corría un rumor molesto, sus súbditos estuvieran tranquilos, sabiendo quién había quedado encargado de los negocios. Sé además que los jefes vecinos de nuestro país están esperando una ocasión propicia y que aguardan lo que pueda ocurrir. Por eso he designado como rey a mi hijo Antíoco, a quien muchas veces, cuando recorría las provincias del este del Éufrates, dejé al cuidado de la mayoría de ustedes. A él le escribí la carta que se copia más adelante. Ruego pues encarecidamente a cada uno de ustedes que, recordando los beneficios tanto generales como particulares que de mí han recibido, guarden para conmigo las mismas buenas disposiciones que han tenido para conmigo. Estoy seguro que él seguirá mi línea de moderación y benevolencia y será condescendiente con ustedes. Así pues, este asesino que injuriaba a Dios terminó su vida con una muerte horrible, lejos de su patria y entre montañas, en medio de atroces sufrimientos como los que él había hecho sufrir a otros. Filipo, su amigo íntimo, transportó el cadáver, pero como no se fiaba del hijo de Antíoco, se refugió en Egipto junto al rey Ptolomeo Filometo. Usted a lo mejor los nombres y todo no los puede dimensionar por dónde andaban, ¿no? Pero veo lo que estaba pasando aquí, ¿no? Al borde de la muerte les está diciendo que él había sido, ¿no es cierto?, una persona que había tratado bien al pueblo judío. Y ya leo lo último, ¿sí? Lo último. Leer el libro de Macabeos no es fácil. De repente tienen que leerlo, no sé. Yo tengo algunas cosas bien fáciles también, porque yo aquí arriba, en lápiz, me anoto ciertas claves, esto, aquello, lo otro, que ya de haber leído una cosa y otra, entonces me anoto palabritas y todo, ¿no? y las concordancias con el primer libro y con el segundo, etc. Macabeo y sus seguidores, capítulo 10, guiados por el Señor. Acuérdense, Macabeos, la dinastía es Ashmonea, y la familia de Matatiahu, hijo de Johanán. Los hijos eran distintos hijos y a uno le llamaron Macabí, ¿no es cierto? Tiene distintos orígenes la palabra, realmente tiene distintos. Puede ser de Maquebet, que significa martirio, puede ser del pasaje de Éxodo que dice, ¿se acuerdan del pasaje de Éxodo que dice, ¿quién como tú entre los dioses? Entonces, ¿quién como tú entre los dioses? En hebreo se dice, Mi Kamoja Baelim.
Cuando usted pone la primera letra de cada palabra, se forma la palabra Macabí, ¿de acuerdo? La primera letra de mi jamoja o mi camoja, ba elim, ¿no es cierto? Mi m, jamoja, la kasma, ka, ba elim, significa entre los dioses, ¿no es cierto? Ba elim, la b, mi camoja ba elim Adonai, ¿no es cierto? Adonai, acuérdense que comienza con yud, yud, hei, ba, hei. Entonces, tomando la primera letra de mi, jamoja, ba elim Adonai, poniendo la primera letra, forma la palabra Macabí. Macabí es en hebreo, Macabeo es hispanizado. Macabeo es una palabra que viene del hebreo y se hispaniza. Macabeo y sus seguidores, guiados por el Señor, reconquistaron el templo y la ciudad de Jerusalén. Destruyeron los altares construidos por los paganos en la plaza pública y también sus lugares de culto. Después de purificar el templo, construyeron otro altar y golpeando una piedra contra otra sacaban fuego y ofrecieron con él un sacrificio. También quemaron incienso, encendieron las lámparas y presentaron los panes consagrados. Todo lo que estaba en el lugar santo, ¿no? Ya hacía 2 años que los sacrificios se habían interrumpido. Después de esto, inclinados y con la frente en el suelo, pidieron al Señor que no volviera a dejarlos sufrir tantas calamidades, que en caso de pecar los corrigiera con bondad, pero que no los entregara en manos de los paganos salvajes que injuriaban a Dios. El templo fue purificado en la misma fecha en que había sido profanado por los paganos, es decir, el día 25 del mes de Kislev. Nosotros hoy no lo leímos, el miércoles sí lo leímos. El 25, todos los días 25 del mes los paganos tenían sacrificios especiales, y el 25 del mes de Kislev, que era uno de los tantos 25 que se hacían sacrificios y ofrendas dentro del mundo pagano de los griegos sirios y de los sirios de los griegos en general, ¿no es cierto? Ese 25 de Kislev fue uno de los 25 que coincidió con la destrucción del templo por parte de los paganos. Y justamente allí se restaura el templo. Y celebraron con alegría 8 días de fiesta, a la manera de la fiesta de las enramadas. Es decir, celebraron 8 días de fiesta conforme a la fiesta de Sukkot. La fiesta de Sukkot son 7 días de cabaña más un día de no cabaña, ¿de acuerdo? Y entonces, de hecho, para restaurar el templo, celebran 8 días como la fiesta de las cabañas. ¿Por qué? Porque lo que para nosotros es la fiesta de las luces hoy, para ellos fue la dedicación del templo, homenajeando a Dios con la fiesta de Sukkot. Nosotros, en el judaísmo antiguo, la fiesta de las luminarias era el 8º día de Sukkot. No existía Hanukkah. Luego, ¿no es cierto? No es que se pierde el 8º día de Sukkot como fiesta de luces, pero la fiesta de las luces pasó a llamarse la fiesta de Hanukkah. Por lo que acuérdense que en el 8º día de Sukkot, no había cabañas. En el 8º día de Sukkot, los sacerdotes más jóvenes, 4 sacerdotes jóvenes, bajaban desde el lugar atrio de los sacerdotes, atrio de Israel, las 15 escalones, el atrio de las mujeres. Bajaban esos 15 escalones cantando los salmos graduales, los 15 salmos graduales por los 15 escalones, y bajaban con aceite, ¿no es cierto? Y encendían las 4 candelabros, que no eran menores que son, sí, pero de 5 brazos, y decían que todo Israel se iluminaba y bailaban con antorchas en las manos. Danzaban teniendo antorchas en las manos. Por eso la fiesta del 8º día de Sukkot se llamaba la fiesta de las luces. ¿Me están siguiendo? Eso está en el Talmud, en el Tratado de Sukkot. Un día yo se los he demostrado. Se los he mostrado. Lo tengo en inglés, la parte, no sé si la tengo en español, pero está en inglés. Dice, y celebraron con alegría 8 días de fiesta para inaugurar el templo, a la manera de la fiesta de las enramadas, recordando que poco tiempo antes la habían celebrado en las montañas y en las cuevas donde vivían como animales salvajes.
Por esto, llevando limones adornados con hojas, como en Sucot, ramas frescas de árboles y hojas de palmera, como en Sucot, cantaban himnos a Dios, que habían llevado a buen término la purificación del templo. Además, toda la asamblea aprobó y publicó un decreto en el que se ordenaba que todo el pueblo judío celebrara cada año estos días de fiesta. Y luego siguen las luchas, ¿no? Aquí se inaugura el templo, pero siguen las luchas. Esto es una cosa bien interesante para el que le gusta la historia. De hecho, que no es tan fácil estudiar la historia de Israel. Es decir, nadie puede aprender ni la Biblia si no la estudia, nadie puede aprender la verdadera historia de Israel si no la estudia. Yo que de repente la gente no se va a una reunión, 2, 3 reuniones y ya se cree el súper erudito. Si no se estudia y uno no se come los libros, no va a aprender jamás. Jamás. Hay que comerse bien los libros. Ahora les voy a mostrar algo y luego que tenemos que dividir bien el tiempo, ¿sí? Luego vamos a hacer la Milá y el Aleinu, pero les voy a mostrar algo para poder. Ahora, si no prestaban atención porque estaban durmiendo con la lectura, así que presten atención porque si no, no se van a dar cuenta de lo que yo les voy a mostrar. Sí, porque usted dice, bueno, está en la sinagoga se tiene que leer, porque si no se lee. En realidad lo que se hace en una sinagoga es leer y leer y leer. En definitiva, lo que yo acabo de leer fueron 2 cartas que los judíos de Israel mandan a Egipto para contarles la historia que seguramente no la conocían. Porque seguramente no conocían, por más que hubiera las noticias las corrieran. Y además la gente se olvida. Si yo le preguntara a ustedes, ¿no es cierto?, que me contara un poco la historia de ciertos próceres, o la diferencia que había entre, no sé, entre ciertos personajes aquí de la historia mexicana, y le puedo asegurar que los agarro en offside a todos, ¿no? Le puedo decir en serio. Claro. O le digo, bueno, dígame un poquito, por ejemplo, de cómo la historia de Hidalgo, ¿no es cierto? Con quién estaba asociado y quién eran los enemigos. Y algunos se van a decir, claro. ¿No es cierto? Claro, porque se tiene que estudiar, ¿no? Es cierto, somos limitados, no podemos saber todo. Pero sí, la vez pasado hubo un personaje, no voy a decir quién porque no tiene sentido, ¿no? Un famoso cantante mexicano, y le preguntaron los próceres, no suena tan lejos del himno nacional. No, y aparte, ¿no? Le preguntaron ese cierto prócer, ¿no es cierto?, del Libertadores, ¿sí? Y se equivocó, pues no sé, nombró no participaban lejano como décadas, ¿no es cierto? Errores garrafales en televisión, créame, no sé. ¿Usted lo vio? Le preguntaron de Juárez. Sí, ¿no es cierto? Este muchacho. No, o sea, el nombre, pero no. Claro, de la persona. Sí, terrible. Y eso es malo, ¿no? La gente tiene que aprender algo. Sí, ese muchacho está loco. Sí, ¿no? Sí. ¿Usted lo vio? Yo mirando la televisión pasaba vergüenza ajena, ¿no? Digo, y entonces dice, bueno, lo que pasa es que nosotros, estamos siempre en el canto, dice. Y además la gente que se equivoca, nosotros lo hemos visto, y usted también, la gente que se equivoca cantando el himno de México es terrible. Es terrible la gente que se equivoca cantando el himno de México. Me llama la atención, pero bueno, así es la vida. No se asusta porque nos gusta siempre lo que es el respeto a todo eso. Y aparte se ha perdido, por ejemplo, nosotros en Argentina cuando éramos chiquitos, y de grande también, porque después ya la gente lo perdió. Nosotros, por ejemplo, incluso me acuerdo tenía 14, 15, 16 años,
pasábamos, hasta ahí me acuerdo, después se perdió eso, pero era así, era obligación. En las escuelas, siempre en Argentina, se baja y se sube la bandera en la calle. Las que están adentro, pero hay una en la calle, ¿no es cierto? Acá está la entrada, ¿no? En Buenos Aires, y está el frontispicio de la escuela, y hay una bandera. Entonces, así como se saca la de adentro, se saca la de la calle, se baja o se sube, según si la mañana o la tarde cuando termina. Entonces, usted va por enfrente, sumamos que usted va por enfrente, ¿no es cierto?, en la banqueta del frente, y están bajando, subiendo la bandera, y usted justo ya va pasando, usted te tiene que poner así, sí, esperar que la baje y después seguir caminando, ¿no es cierto? Porque si no, alguna persona que es nacionalista dice, este que es un traidor, en serio. Pero después, después a la gente le vale, que suban, que bajen la bandera. ¿Qué sé yo? Nosotros nos criamos así, ¿te acuerdas? Que nos íbamos caminando por la calle cuando éramos chicos y si estaban bajando una bandera, o en una comisaría, o en donde fuese, había que pararse. Había que pararse. En nuestra generación había una materia en la escuela que se llamaba civismo. Civismo, sí. Nosotros también teníamos civismo. Todo eso. ¿Sí? Entonces cuando uno escuchaba el himno nacional, se paraba y se ponía inmediatamente de pie. Y sabe que si traía gorra se la quitaba. Sí, sí, sí. Así como por eso, sí, templo, por eso las gentes a veces, qué sé yo, a veces. Los lunes, los honores. Los honores a la bandera. Tengo que buscar algo para lo que sí. Ok. Bien. Muy bien. Ahora sí les voy a leer el Talmud, ¿sí? En el capítulo 21. Aquí está. En el capítulo 21. Es lo que había leído esto aquí, ¿no es cierto? Aquí, 21b. Aquí. En el Talmud no hay mucho de Hanukkah. Aquí en el Tratado Shabbat, capítulo 21, inciso B. Y hay algunos otros fragmentitos en 4 o 5 lugares más, si mal no recuerdo. Si hay en 10, probablemente, porque uno tampoco puede tener todo en la cabeza. Dice, enseñaron los rabíes, se dice rabíes en español, la reglamentación de Hanukkah, acá dice Hanukkah, la reglamentación de Hanukkah indica una vela por cada hombre con su familia. Los celotes encienden una vela por cada persona. Los celotes extremados, según la escuela de Shammai, encienden 8 velas el primer día y las van reduciendo en los días siguientes. Según la escuela de Hillel, que son la escuela de jurisprudencia hebrea, eso fue lo que sentaban las bases. Según la escuela de Hillel, encienden una vela el primer día y van aumentando una por día. Dijo Ulá, que era otro rabino. 2 amoraitas del oeste, los rabíos Yosé bar Abim y Yosé bar Sebidá, discrepan al respecto. Uno dice que la escuela de Shammai se basa en que debe corresponder a los días venideros. La escuela de Hillel se basa en que debe corresponder a los días pasados, porque uno pone 8 velas y después el segundo día pone 7 y así va bajando. Y el otro, como hacemos nosotros, ponemos una. Ok, me perdí. Okay. El otro dice que la escuela de Shammai se basa en que debe ser lo mismo que los becerros de la fiesta de las cabañas. Y la escuela de Hillel se basa en que la santidad se aumenta y no se disminuye. Ok. Hillel pone 1, después 2, después 3, después 4, porque en el sentido de santidad hay que aumentar la vida santa o la vida espiritual. Shammai dice, no, vamos a encender 8 velas, después 7, después 6. ¿Por qué? Porque dice que hay los corderos de Sucot, ¿se acuerdan que había varios animales? Pero había uno, ¿no es cierto?, que iba decreciendo, ¿ok? Okay. Hasta terminar en uno que se representaba a Israel. Todos los anteriores representaban a las naciones paganas. Así se hacía en el templo. Ok. Enseñaron los rabíes, es preciso poner la lámpara de Hanukkah afuera, junto a la puerta. El que vive en un piso alto la pone junto a la ventana más próxima a la calle. En tiempos de peligro es suficiente que se ponga en la mesa. ¿Por qué? Porque también eran espirituales pero estúpidos, ¿no? Claro, porque si la pongo afuera se dan cuenta que somos judíos y viene el problema.
Me acuerdo, hasta eso estaba, ¿no? Dice, si no hay persecución, la metemos. Si hay persecución, no nos arriesgamos. Así. Claro. Dijo el Rabá, para la luz hay que poner otra lámpara, pero si hay fuego no hace falta. ¿Por qué esto? ¿Por qué para la luz? Porque si usted dice, bueno, yo tengo la vela de Hanukkah, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, no tengo luz, porque imagínense que en esa época no teníamos tantas lámparas como ahora, ¿no es cierto? Entonces usted dice, bueno, acá tengo la menorá, la Hanukkah, y entonces usted quiere hacer algo, ¿no es cierto? Y utiliza para hacer algo, para leer, para escribir, para poner una puntada en una prenda, y utiliza la luz de la Hanukkah, es sacrilegio, porque la luz no se puede utilizar para cosas cotidianas, ¿no es cierto? De hecho que alumbra, pero no es profeso, me voy a acercar o utilizarla. Por eso dice, se pone otra luz y uno tiene que hacer algo, ¿no es cierto? Ok. ¿Qué es Hanukkah? Enseñaron los rabíes. Los días de Hanukkah comienzan el 25 de Kislev. Son 8 días en los cuales no se debe hacer duelo ni ayunar. Cuando los griegos penetraron en el templo, eso no está acá en este libro que yo acabo de leer, Esto es el Talmud. El Talmud expresa Hanukkah de otra manera. ¿Por qué? Casi seguro por qué. Los macabeos eran extremadamente piadosos, los ashmoneos, por eso se nombran ashmoneos. Acá jamás nombra la palabra macabeo. Habla de la familia de Asmón. Pero están los ashmoneos y la familia de Matatiahu. Pero jamás nombran a los macabeos. ¿Por qué? Los macabeos comenzaron bien y terminaron terriblemente mal, con una corrupción tremenda para Israel. Como en esta época, cuando se escribía el Talmud, había habido muchísimas derrotas en el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, por distintas cosas, poner a los macabeos como líderes de Israel, no les convenía mucho poner la palabra macabeo, sino nombrar el evento sin nombrar la palabra macabeo, porque habían sido tremendamente corrompidos al final. ¿Se acuerda también que una descendiente de los macabeos se casó con Herodes, ¿no es cierto? Hay que estudiar la historia, ¿no? Porque uno dice, bueno, usted por ejemplo vio cuando lee el Nuevo Pacto, ¿no es cierto? Que el Nuevo Pacto es un libro judío, créame. Y entonces, vio que dice, y entonces ni bien empieza, vio como dice, y encontró Yeshua, ¿no es cierto?, que el pueblo de Israel estaba como ovejas sin pastor. Claro, y era cierto. Era cierto, porque había una corrupción tal, ¿vio cuando leímos antes? Los sacerdotes corrompidos que había en Israel, y esos fueron siempre, esos fueron los descendientes, esos fueron los que estaban en el templo en esa época. Eran todos, había alguna gente piadosa sin duda, pero en general había una corrupción terrible. Entonces, estas gentes, ¿no es cierto?, nunca nombran, en lo poco que aparece jamás nombran a los macabeos. Dice, son 8 días en los cuales no se debe hacer duelo ni ayunar. Cuando los griegos penetraron en el templo, profanaron todos los aceites que encontraron. Luego los jefes de la casa de los asmoneos, ¿vio? Nombran a los asmoneos. Se impusieron y los derrotaron. Tenían que haber puesto macabeo, pero los escritores eran fariseos. Y los fariseos no estaban de acuerdo con los macabeos. Porque cuando empiezan los sacerdotes, había un grupo de sacerdotes que dan origen a los macabeos. Pero junto con eso se une otro grupo que eran los hasidim, que eran también sacerdotes, levitas, sacerdotes militares. Bueno, en ese momento fueron militares. Se asocian. ¿Cuándo? Que eso es el origen de los fariseos. Cuando se dan cuenta que los descendientes de los macabeos, pasados 20, 30, 40, 50 años, se empiezan a corromper, los hasidim se separan. Y eso va a ser el origen de los fariseos. Y esa gente, en definitiva, los descendientes de ellos, después de los 100, 150, 200, 300, 400 años, así es la cosa, fueron quienes escribieron esto. Entonces, si los descendientes de un grupo asociado a los macabeos se separan por la corrupción y la maldad que había, los descendientes no los van a nombrar, nombran a la familia original, ¿no? ¿Me están siguiendo más o menos? Es muy interesante estudiar la historia, ¿sí? Muy interesante. Luego los jefes de la casa de los asmoneos se impusieron y los derrotaron.
Buscaron y aliaron una sola redoma de aceite que conservaba el sello del sumo sacerdote, pero contenía aceite para solo un día de luz. Se produjo entonces un milagro y el aceite ardió durante 8 días. Al año siguiente se dispuso que esos días fueran de fiestas, con aleluyas y cantos de gracia. Eso por una, para que vean lo que dice. No dice mucho más, dice un par de cosas de aquí, pero esto una vez lo vimos hace 2, 3, 4 años atrás. ¿Se acuerda? A ver si alguien se acuerda. Dice el rabí Natán de Minomí, dijo al rabí Kahana, expuso en nombre del rabí Tanhum la lámpara de Hanukkah que se ponga a más de 20 metros de codo de altura se inutiliza como la cabaña y la viga de un callejón. El Talmud no es fácil, el Talmud es muy difícil. Sí. ¿En qué folio es? El folio 22A. 22A. Entonces, ahora no lo vamos a ver, pero ¿se acuerda? Que no se puede, que se tiene que poner hasta 20 codos de altura, pero no más. De hecho, que es una altura muy alta. Y eso lo vimos la vez pasada. ¿Se acuerda que lo nombramos, los mandamientos, los rabínicos y todo eso, para llegar a los 20 codos? Alguien después me lo explica. Eso no lo vamos a ver, pero eso para que vea lo que se dice. No se dice tanto verdaderamente de esta gente, ¿no? Pero para que vea lo que dice. Y en definitiva lo que hemos leído fue eso, la muerte de este hombre. Nada más que para la muerte hay que nombrar un poco la historia, porque lo dicen así. Entonces, ¿dónde tengo? Aquí, bien. Esto, bueno, aquí preste atención, porque si no presta atención no le va a servir de mucho. Okay. ¿Vieron que dice que un rabino dice, vamos a encender las luces en el caso de la Hanukkah, ¿no es cierto? Siempre recuerden, la menorá tiene 7 brazos. Los macabeos encendieron 7 brazos. Pero como celebraron Sukkot, lo hicieron 8 días. Los del Talmud dicen que hubo un milagro y el aceite que tenía que durar 7 días duró 8. Por eso para el siguiente año, para la fiesta, se hace en conmemoración de los 8 días que fueron Sukkot, por así decirlo. Pero que el milagro de aceite se produjo porque duró 8 días, entonces determinaron poner una menorá de 8 brazos, 7 brazos y un shamash, que eso lo explicamos el miércoles, así que no va hoy. Y entonces determinaron que tenía que ser eso en recordación. Bien. Bueno, pero a partir de allí hay explicación. Entonces acá hay una explicación. Esto no es fácil, pero los voy a explicar para que vean por qué. Primero dicen, vamos a encender 8 un día. En el séptimo 7 y así sucesivamente hasta poner 1. La que predominó, bueno, en líneas generales, porque hay gente que lo hace también así, en líneas generales predominó la de Hillel, el anciano. Eran 2 escuelas que se contraponían dentro de las leyes del templo, lo que sería la halajá. Y siempre hubo discusión, ¿no? Veo que todo es así. Bien. Yo ahora le voy a anotar una frase larga en hebreo, pero en fonética, si no se me va a complicar, ¿sí? Y entonces, en Génesis 44, 19-20, dice, yo tengo una versión, entonces sé que cada uno tiene una versión distinta aquí seguramente, pero dice, mi Señor les preguntó a sus siervos, diciendo, ¿tienen ustedes padre o un hermano? ¿Se acuerda que José está hablando, no? Ahora, preste atención, porque si no presta atención a esto no lo va a agarrar, les puedo asegurar que no se va a dar cuenta. Y nosotros le dijimos a mi Señor, tenemos un padre anciano. Bien. Ustedes vieron que en el pueblo judío, ¿no es cierto? En nuestro pueblo tenemos, como todos, el catolicismo tendrán, los musulmanes tendrán, los chinos sus culturas tendrán, siempre hay tradiciones, cultura, movimientos, rituales.
Todo eso tiene un origen y se analiza. Entonces, ahora yo les voy a mostrar un poco la interpretación y análisis, ¿no es cierto?, rápido, de dónde surge también esto, de cómo puede surgir esto de que tenemos 8 luces o una luz de entrada. 8 luces reduciendo hasta 1 o una luz aumentando hasta 8. ¿Correcto? Bien. Hasta 7, bueno, hasta 8 más el Shamash. Ustedes saben que, vieron la semana pasada, nosotros leímos la Parashá Vaigash, ¿no es cierto? Bien. Pero va a venir Vaigash. La de hoy es Miketz. Siempre Hanukkah, ¿no es cierto?, es Miketz y Vaigash. Siempre aparecen esas. Bien. Incluso es bien interesante, ¿no? Porque la Parashá de Miketz comienza diciendo que el faraón, ¿no es cierto?, estaba al borde del río, ¿no es cierto? Y es bien interesante, después le voy a mostrar rápido, pero aunque sea rapidísimo, rapidísimo. Usted sabe que el agua y el aceite no se juntan, y ahí porque por la densidad, por esto, por aquello, por lo otro, científicamente no se juntan. Pero significativamente en Hanukkah se juntan el agua y el aceite, porque la parashá comienza con agua y nosotros Hanukkah la empezamos con aceite. ¿Me está siguiendo? Sí, y justo coincide Hanukkah con la parashá Miketz. Está entre Vaigash y Miketz, entre las dos parashot, ¿no es cierto? Y entonces uno dice que bien interesante cómo puede ser, pero de alguna manera, ¿no es cierto? Si no hubiera sido porque el faraón estaba junto al agua, ¿no es cierto?, en el río, no hubiera pasado que José hubiera pasado de la cárcel al trono. ¿Entiende? Por eso decimos, en el judaísmo nadie puede unir el aceite con el agua, pero nosotros lo unimos. ¿Me estás siguiendo? Porque si no hubiera estado junto al agua el faraón en ese momento, no hubiera llegado al trono José. ¿Me está siguiendo? Por eso, cuando uno lee la Biblia y estudia la Biblia, uno la lee, pero hay cosas que no se da cuenta tan rápido. Esto lo voy a sacar un chiquitito de aquí, porque voy a necesitar escribir aquí para que vean. Entonces dice, mi Señor les preguntó a sus siervos, ¿no es cierto? Le están contando, ¿no es cierto?, que José, el que no sabía que era José, les preguntó a sus siervos diciendo, ¿tienen ustedes un padre o un hermano? Y nosotros le dijimos a mi Señor, tenemos un padre anciano. Bien. Entonces, tanto Vaigash como Miketz participan en Hanukkah, ¿no es cierto? Bien. En Shabbat 21, que acabamos de leer, 21b, ¿no es cierto?, Hillel es de la opinión de que la primera noche de Hanukkah se enciende una vela y cada noche siguiente es una vela adicional. Pero la escuela de Shammai, ¿no es cierto?, de la opinión de que la primera noche se enciende noche y después 7 velas. 7 después 6. Bien. Ok, muy bien. Todo en el judaísmo tiene una justificación. Después usted, claro, todo lo tratamos de justificar. Ok. Los hermanos le dijeron a José, tú nos preguntaste, ¿no es cierto?, ¿tienen un padre o un hermano? Bien. La palabra padre es Ab, ¿sí? Ab, que es padre. Bien. Es decir, que vamos, ¿no es cierto? El Aleph es 1, ¿no es cierto? La Bet es 2. Bien. Quiere decir, presten atención con esto, no es difícil, pero no estamos acostumbrados a ver ciertos análisis. Es decir, muchas cosas en el judaísmo se corroboran, se justifican
con pasajes de la Biblia de otro lugar. Eso también lo estuvimos viendo el miércoles, con varios pasajes, ¿no es cierto? Con varios pasajes vimos asociaciones, etc. Ok. Entonces, si este es el primer día, dice, si es el primer día, yo voy a encender una luz. El segundo día voy a encender 2 luces, y así sucesivamente, ¿sí? ¿Me está siguiendo? Bien. Bueno, ahora lo levantamos. Muy bien. Gracias. Muy bien. Dice, ustedes tienen un padre, porque en hebreo dice así, yo lo tengo aquí anotado. Dice aquí, dice Adoní Sha'al et Abadab Lemor Hayesh Lahem Ab, dice Ab o Aj, ¿no es cierto? Hayesh Lahem, tienen ustedes, en realidad en hebreo no existe la palabra tener, ahí dice Hayesh Lahem. Hayesh significa hay, en hebreo no se dice tener, se dice, si yo digo Yeshli, ¿no es cierto? Tengo para mí. Pero en hebreo no es tengo, en hebreo significa hay para mí. No existe la palabra como el verbo tener, ¿no es cierto? Por eso dice, Ayesh Lahem, ¿hay para ustedes padre o hermano? Es lo que le está diciendo Ayesh Lahem, ¿no es cierto? Okay. Eso para que vean, no existe el verbo tener. Ayesh, hay, significa hay para mí. Son otros idiomas, obviamente. Dice Ab o Aj, padre o hermano. Entonces, ¿vieron que decía? Shammai tenía una postura y Hillel tenía otra. Bien. Entonces, aquí yo tengo la palabra aj. Ay, perdón, vamos a ponerlo en el día. Aj. Porque ellos dicen ab o aj. Bueno, okay. Este es aj, que significa hermano. Hermano, muy bien. Acuérdense que la G tiene un valor de 8, ¿sí? ¿Eso se acuerdan? Entonces, la otra postura dice no. Vamos a aprender, ¿no es cierto? La primera noche 8 y la segunda 7. El primer día es la Aleph. El primer día voy a encender una luz. ¿Sí? Perdón. No el primer día. El primer día enciendo una luz. El segundo día enciendo 2 luces. Entonces decimos, el primer día voy a encender 8 luces. Porque aquí, ¿no es cierto? La G significa 8. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Acá decimos, el primer día enciendo una, porque es la Aleph. Okay. Y así sucesivamente. 2, 3, 4, 5, 6. El primer día voy a encender 8 luces. Y después voy a encender 7. Porque la G significa el número 8. Entonces los hermanos le responden, tengo aquí, déjenme ver, dice Vanomer el Adoní y es Lanu, ¿no es cierto? Y respondieron al Señor el Adoní, y es Lanu, hay para nosotros, Absaken. Bien, entonces me voy a poner aquí. Vamos a poner, dice Absaken. Vamos a poner en fonética. Dice Ab, esto ya lo tenemos, Ab, que es padre, aquí está Zaken. Vamos a poner así, Zaken. Dice, hay para nosotros, nosotros tenemos un padre anciano, ¿no es cierto? Dice. Y nosotros dijimos a mi Señor, tenemos un padre anciano. Muy bien. Padre anciano. Saquen la palabra anciano. Entonces tenemos un padre
anciano. Esto para que vean un poco cómo surgen las cosas. Hay un pasaje, ¿no es cierto?, que los rabinos determinaron que tiene una asociación con lo que dicen los rabinos del Talmud, de cómo se puede identificar quién tenía razón, por así decirlo, o qué teología iba a predominar. Shammai decía 8, porque son los 8 días de Sukkot, por los 8 días donde se sacrificaban animales e iban descendiendo, ¿no es cierto? Y que en lo espiritual, Hillel decía que en lo espiritual había que aumentar más luces. Muy bien. Entonces, otros rabinos tomaron este pasaje y dijeron, cuando José le pregunta por su padre, porque ¿qué tenían? Le dice, ¿tenemos un padre? ¿No es cierto? ¿Tienen padre o hermano? Tenemos un padre anciano. No le dicen acerca de su hijo. Bien. Entonces, el primer día vamos a encender 1, el segundo día 2. El primer día tenemos que encender 8 y después descender. Y entonces, ¿por qué predominó la de encender un día, 2 días, 3 días, un día, 2 velas, después 3, 4 y así sucesivamente? Porque dice, tenemos un padre anciano, que es Saquén. Es decir, aquí yo tengo A, ¿me están siguiendo? Aquí yo tengo A. Entonces, tengo un padre anciano, al que se conocía como padre anciano, ¿no es cierto? O el anciano era Hillel. Hillel, el rabino Hillel, era el anciano, se llamaba el anciano, ¿ok? Entonces, como Hillel, ¿me están siguiendo? Como Hillel era el llamado el padre anciano, ¿sí? Entonces predominó el primer día 1 y segundo día 2. ¿Me están siguiendo? Porque dice, tenemos un padre anciano. Ustedes o otras personas, a veces no estamos acostumbrados, tal vez yo también, ¿por qué no me pude incluir? Sí, seguro que sí. Nosotros estamos acostumbrados a leer la teología de una manera. En el judaísmo la teología se aprende de otra manera. ¿Me están siguiendo? Entonces, decimos en el Shabbat capítulo 21, inciso B, se dice, reitero, hay una teología que dice, primero, 8 velas y bajamos. Otro dice, 1 vela y subimos. Yo digo que 8 dice 1 por la fiesta de Sukkot. Y el otro dice, yo digo que 1 y subimos, ¿no es cierto? Porque en lo espiritual se sube y no se decrece. Un ejemplo. Entonces, después surge otro rabino y dice, ¿de dónde sabemos que predominó la teología de Hillel el anciano? Porque cuando José le dice, ¿tienen padre o hermano, ¿no es cierto? Ab va de 1, ¿no es cierto?, a 2. Hermano va de 1 a 8, ¿correcto? ¿Y por qué predomina la de Hillel, que es de 1 a 2? Porque dice nuestro padre Saquén, anciano. Entonces asocian este pasaje con Saquén, asocian este pasaje con Hillel el anciano de Shabbat 21 de... ¿Me estás siguiendo? Eso para que vean, es decir, todo lo que está en las festividades como tradición, como cultura, como simbología, tiene un origen, ¿no? De este tipo de cosas así como esta, y las que yo les pasé y compartimos un poco el miércoles, realmente hay muchísimas, son miles, cientos, vas a saber. Bien, por eso digo que si se habían dormido no lo iban a pescar, porque sí. De hecho que a veces cuando uno lo lee los libros esto, lo deja porque a veces está más extenso. Entonces cuando si usted tiene esos libros, lo consigue, o si lo quiere buscar por internet, no sé si estará, de repente la gente comienza y a los 5 renglones cambió de tema porque dice esto, se me está complicando la cosa. Bien. Usted sabe que hoy en el día de hoy la parashá Miketz, ¿no es cierto? Que es como comienza, ¿no es cierto? Dice Miketz y ahí aparece el faraón en el río. De hecho que la palabra río que aparece ahí es la palabra Yeor.
porque para el río tenemos Nahar y otras palabras, pero lo que pasa es que Yeor siempre se refiere al río. Bueno, hoy en el idioma moderno también significa río y laguna en hebreo moderno, la palabra Yeor. ¿Qué es esta palabra, no? En la parashá Miqués. Es la palabra Yeor. Usted la va a ver la palabra Yeor ahí cuando comienza el capítulo. Después vamos a leer un poquito simplemente para hacer una referencia, ¿no es cierto? Porque si no, o hablamos de Hanukkah o hablamos de Miqués. Pero les voy a mostrar algo, ¿no? Es la palabra Yeor. Aparece bastantes veces, no digo 2000 veces, pero aparece unas 30, 40 veces. Siempre aparece refiriéndose a Egipto, ¿no es cierto? O en alguna referencia en ese sentido, es la palabra Yeor. Aunque, reitero, en hebreo moderno también, si usted busca en el diccionario, me imagino que también aparece río, laguna en general. Pero bíblicamente es un nombre como es característico de Egipto, el río de Egipto. Porque nosotros al río nos llamamos como Nilo, pero al decir Yeor, ¿no es cierto? Ya aparece como referente a Egipto. Bueno, y es la para allá de Miqués, ¿ok? Que es la de hoy. Usted sabe que esta para allá de Miqués, ¿no es cierto? Que lo sacamos porque ya no nos interesa. Aquí preste atención porque si no se pierde. En la parashá de Miqués, vamos a poner Miqués. Hay 146 versos. Algunos se sorprenden, ¿no es cierto? Bueno, ¿por qué tiene que aparecer la parashá de Miqués? ¿No es cierto? En Hanukkah dice, bueno, no es que se sorprende, dice, bueno, ¿por qué se colocan ciertas parashot en determinados momentos? ¿Por qué aparecen? Porque cuando se hace la secuencia, aparece no Vaishlach, Miquet y después va a aparecer Vayagash, ¿no es cierto? Y entonces, ¿por qué aparece entre estas 2 semanas aparecen estas 2 parashot? ¿Y por qué aparece Miquet en este caso, ¿no es cierto? Bueno, tiene 146 versos. Voy a leer solamente una cosa para que veamos. Porque dice, lo muestro. Dice, aconteció que pasado 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río, que es la palabra Yeor. Aparece varias veces aquí la palabra Yeor, como 5 veces. Bueno, pero dice aconteció, ¿no es cierto? Esa es la palabra y sucedió. Se puede decir, al fin, en la palabra Miquet, o qué significa fin, término, final, meta. Aconteció, ¿no es cierto? Que pasados 2 años es donde aparece Miquet. ¿No es cierto? Al fin de 2 años, al cabo de 2 años, etc. Significa. Bien. Capítulo 41. 41. Ok. Déjenme ver. Usted sabe que hay 2 nombres sagrados, hay varios nombres sagrados, pero hay 2 nombres sagrados. Uno que es este, ¿sí? Y otro que es este. Este que es el tetragrama y este que es él, ¿no es cierto? Él. Que esto significa fuerza, poder, divinidad, Dios. Esta también puede ser no necesariamente cosas de nuestro Dios, sino que puede significar otras cosas. ¿De acuerdo? Bien. Te lo voy a mostrar. Para hacerlo por... En el Salmo 118, verso 27, dice, Dios Adonai ha dado luz a nosotros. Acuérdense que Hanukkah, ¿no es cierto?, tenemos las luces. Pero dice en el Salmo 118, verso 27,
Dios Adonai ha dado luz a nosotros. Bien. Nos ha dado luz a nosotros. Obviamente en hebreo, está en hebreo. El Adonai Vayerlanu, ¿no es cierto? El Adonai. Bien. Lo voy a poner igual, porque si no... Voy a poner, dice, el... Luego dice Adonai. Dice, él. Luego dice Adonai, ¿no es cierto? Ha dado luz a nosotros. Pues no nos interesa, nos ha dado luz ahora. Nos ha dado luz a nosotros. El que nos interesa es Lano. El Adonai nos ha dado, el Adonai, ¿no es cierto? Nos ha dado Lano. Nos ha dado a nosotros nos ha dado luz a nosotros. Bien. La palabra Lano es a nosotros. A nosotros. Bien. Acuérdense, hay dos atributos de misericordia. Dos atributos grandes de misericordia. Este sería el Rahamim, Adonai Rahamim, y normalmente él es el Gesed, ¿no es cierto? Es misericordia y el amor o la piedad. Adonai y él son dos nombres del Señor. Entonces, el Salmo 118, verso 27 dice: el Adonai Vayaer, ha dado luz, ¿no es cierto?, a nosotros. Ahora lo que nos interesa es esto. El Adonai, que Vayaer, nos ha dado luz, ¿no es cierto?, Lanu a nosotros. Bien. La letra A es la letra L, ¿sí? Bien, esta es la. Nosotros es el Nu. Nosotros es Nu. A ver si me sigue. Lanu. Esto es. Lanu se puede decir para Nu, para nosotros. Lanu, a Nu, a nosotros. Porque Lanu es a nosotros, pero no es toda la palabra nosotros, Lanu. No. La primera es una preposición. ¿Me está siguiendo? ¿Sí? La L es una preposición. Lanu. Lanu. A nosotros. Lanu. O para nosotros. L y Nu para nosotros. Bien. La Num tiene un valor de 50. ¿Sí? Y la Vav tiene un valor de 6. ¿Sí? Valor de total 56. ¿Correcto? Cuando los macabeos encienden la menorá en la dedicación del templo y hacen la celebración de Sukkot, encienden la menorá que tiene 7 luces. ¿Sí? Luces. Pero la encendieron, duró 8 días. Quiere decir que 8 días por las 7 luces son 56 luces, ¿correcto? Bien. Bien. Ok. Le voy a anotar algo para que vea Yo tengo Lano aquí. ¿Sí? Dios, Adonai, Vayaer Lano, ha dado luz para nosotros. Bien. Ahora voy a hacer un artificio, se lo voy a mostrar aquí. Preste atención, porque si no, no lo va a entender. A mí no me digan nada, porque esto son todas cosas, análisis muy largos que hicieron los grandes rabinos de la antigüedad. ¿Sí? Así que... Acá dice, esta es una palabra toda junta, ¿sí? Pero yo la puse un poquito más separada. Miren, le, nun, vav. ¿Me siguen, sí? Miren.
Yo tengo aquí Lanu. ¿Me sigue Lanu? Lanu. ¿Correcto? Lo que hago es esto. El Dios Adonai Vayaer Lanu nos ha dado luz. Bien, ha dado luz o ha dado luz. Porque ha dado luz Lanu a nosotros. Lanu, los rabinos lo descomponen. La es una preposición. A para, por ejemplo. La pongo aquí. Esta es la Nun, ¿sí? Y aquí pongo el nombre de la letra, Nun. ¿Me siguen? Y esta es una Vav. Y aquí pongo el nombre de la letra, Vav. N-U-N, V-V-V, Vav. Bien. Entonces, el Salmo, los rabinos leen así. Acuérdense que yo les dije que Hanukkah, ¿no es cierto? Hanukkah se produjo, ¿no es cierto?, por los dos nombres divinos del Señor, Adonai y Él. Bien. Pero el Salmo dice que el Señor nos ha dado luz a nosotros. Ahora mire lo que es esto. Yo tengo la Nun y aquí la Vav, ¿sí? Esta vale 6 y esta vale 56, por lo tanto esto es igual a 56. Ahora le voy a leer el Salmo de otra manera. Adonai, bueno, Él, Adonai, ha dado luz para la 56. ¿Lo entiende o no? Si no, lo repito de nuevo. Por eso digo, los libros, usted vio que a veces hay libros rabínicos y todo, que el mundo quiere comprárselo. Hay libros que son muy sencillitos, pero los libros de estudio son un poquito más complicados. Yo tengo el Adonai, bueno, acá voy a anotar en fonética, Vayaer, ¿no es cierto? Ha dado luz, Lanu, a nosotros. Bien, Dios, Adonai, ha dado luz. Ahora lo cambié, no pongo Lanu, pongo Len, que es lo mismo. Las preposiciones cambian, ¿no? Pero es la misma. Y en vez de poner Nu a nosotros, pongo los nombres de las letras. Entonces, Nun y... Ha dado luz para la Nun y para la Vav. Ha dado luz para la 56. Quiere decir que el Señor ha proporcionado luz a nosotros. Lo leo de otra manera el verso, descomponiendo las letras. Ha dado luz para la 56. ¿Qué eran las 56? Las 56 luces que se encienden en 8 días en una, o las velas que están en una menorá. Acuérdese que en la Hanukkah se encienden 34 luces. 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8. Son 34 luces más 8 yamashim, 36 luces. 36 luces más 8 yamashim, que es la que está más arriba, serían 44. Esos son de la Hanukkah. Pero la menorá tiene 7 luces. Por 8 días que duró en la gesta de los macabeos, suman 56 luces. Ok, ¿me están siguiendo hasta aquí? Ahora, si no lo entendió, echémosle agua. O aceite, ¿no? O aceite, porque se junta, en Miquel se junta el agua con el aceite. Claro. Porque el agua es fundamental. Y acuérdese que el agua del Nilo es el agua del Nilo, pero viéndolo en otro sentido, mi hermano. Es decir, no tenemos que ir a Egipto, no tenemos que ni se nos vaya ni por mujeres ni por caballos. ¿Se acuerda cómo dice el pasaje? Pero el agua del Nilo era sumamente importante, porque el agua del Nilo era la fuente de la alimentación. Y esa fuente de la alimentación no solamente salvó a Egipto, sino salvó al mundo conocido y lo salvó a Israel. El agua del Nilo, administrada por un hebreo, ¿no es cierto?, salvó a Israel. ¿Sí? Y fue un extraordinario administrador de la fuente de alimentación que surgía del agua del Nilo. Y los macabeos
fueron los que utilizaron el aceite. Por eso le digo que sí se puede juntar. Unos, como José, utilizó el agua, ¿no es cierto? Porque en definitiva se utilizó el agua del Nilo. Y le digo, acá vamos a tener grandes problemas. Y entonces José, ¿no es cierto?, fue administrador de la alimentación. Y la alimentación de Egipto que salvó a Israel viene del agua del Nilo. ¿Sí? La buena administración y el valor de los macabeos utilizaron el aceite para restaurar el templo. Es decir, lo material bien administrado y lo espiritual bien administrado. ¿Me siguieron o no? ¿Me siguieron o no? Por eso no hay que desechar nada. ¿Vio? Cuando alguno dice, bueno, espiritual pero no nada material, y otro dice, no, si no hay materialidad, cosas materiales, no hay espiritualidad. No. Todo en su justa medida. Todo en su justa medida. Entonces, si no lo entendió el taquito que les expliqué, se lo aclaro con agua y aceite ahora en este momento. Miren. Y eso que lo estoy tratando de explicar lo mejor que puedo, ¿no? Porque tiene sus cosas. Mira, acá yo voy a anotar esta palabra. Les aclaro que Hanukkah se puede escribir de dos maneras. En vez de esta U, se puede poner aquí, ¿sí? Así, con 3 puntos. O completa así. Las dos formas en hebreo son totalmente correctas. Una completa, la otra incompleta. También tienen sus nombres gramaticales en hebreo cuando es completo y completo. Malé, etc. Pero puede ser así y saco esta. O si saco esta, pongo esta. Es exactamente igual. En español no se puede hacer esas cosas, pero en hebreo sí. Bueno, que algunos ni saben escribir español, así que mete las palabras. ¿No vio los errores de ortografía que tienen algunos? Hay unos errores de ortografía. Aquel amigo viene por su galletita. Ya no se los problemas. Hanukkah. Bueno, vamos a hacer Hanukkah. Bien. Hanukkah. Bien, acá dice Hanukkah, voy a ponerlo acá. Hanukkah. Acá dice Hanukkah, ¿correcto? Hanukkah. Bien, la G tiene un valor de 8, la Nun tiene un valor de 50. ¿Me están siguiendo? Sí. Esta tiene un valor de 6, la Kaf tiene un valor de 20, la G tiene un valor de 5. Ok. A ver, sí. Bueno, vamos a sumarlo. Esta acá tiene 78, 84, 89, ¿no? Bien. Si no nos equivocamos, o si no lo corregimos después. Bien. Ahora voy a anotar este. Yud, Hei, Vav, Hei. 10, 5, 6, 5. Esto tiene un valor de 26. ¿Sí? Bien. Y luego teníamos el otro nombre, que era él, ¿se acuerda? Bien. Aquí tenemos 1 y 30, que es un valor de 31. ¿Sí? En Hanukkah, ¿no es cierto? Se encendieron 56 luces de entrada. No se encendieron las Hanukkías que tienen 36 más 8, 44. Se encendieron 56 y entonces el Señor nos ha dado, como dice el Salmo, las luces para nosotros. Nos ha dado luces para nosotros. O ha dado luces para las 56 que fueron en Hanukkah, pero fue el Señor el que dio las luces. Para nosotros, si lo descomponemos, es para las 56. Pero yo le dije que el milagro de Hanukkah fue dado por el Dios Todopoderoso, si no lo digo yo, lo dice Macabeos, en lo que acabábamos de leer. Y entonces, aquí tenemos, vamos a ver, tenemos 89, que es el valor numérico de Hanukkah, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Más 26, que es el nombre divino del Señor. Más 31, que es el otro nombre, que es Él, ¿sí? Entonces tengo 31, ¿sí? Bien. Tenemos 10, 16, ¿sí?
¿Cuánto suma? Corrijan, ¿está bien? ¿Sí? ¿Está bien? 146. ¿Cuántos versículos tiene la parashá de Miketz? 146. Después cuéntenlo, porque es cuestión de contar. No les digo que cuenten las palabras, ahora no vamos a hablar de las palabras son 2025 palabras en Miketz, ¿no es cierto? Que también tiene sus cosas, claro. Si usted suma las palabras, son 2025 y haciendo otras sumatorias, son bastante interesantes. Venían por aquí anotado, pero ¿me siguieron hasta aquí? Sí. Porque la parashá tiene 146 palabras. Entonces alguno dice, bueno, ¿por qué justo cayó la parashá de Miketz en la fecha de Hanukkah? Bueno, entre otras cosas, porque podemos juntar el agua con el aceite. Es imposible químicamente, pero en lo espiritual se puede juntar el agua con el aceite, ¿correcto? Por el otro lado, ¿no es cierto? Si la celebración de Hanukkah fue un milagro de Dios, entonces yo tomo la palabra Hanukkah y sumo los valores numéricos, sumo los dos nombres sagrados del Señor, Adonai y Él, ¿no es cierto? Y me da 146. Por eso, a buen entendedor, pocas palabras, y si no le echamos agua para entenderlo, aceite, y lo vamos a... ¿Me está siguiendo hasta aquí? Bien. Por eso a veces uno tiene que aprender algunas cosas de estas que son interesantes. Algunas las tengo anotadas, otras no, las manejo medio, ¿no? Pero por ejemplo, ya lo voy a buscar, lo que lo anote. Aquí está. Aquí está, sí. Lo voy a anotar porque si no... De todas maneras, después tenemos un pequeño convivio, pero vio que dice, el agua era importante, pero también lo espiritual, así que esto también es importante. Y cada cosa en el judaísmo, como en muchas cosas de la vida, tienen sus explicaciones, ¿no? Algunas son fáciles. Y eso que el miércoles tomamos otras que alguna era medio complicada, ya había que escribir mucho más en hebreo y un montón de números, créanme que eran palabras largas, ¿sí? Y algunas son muy difíciles para explicarlas rápido, hay que verlo despacito. La parashá de Miketz, ¿no es cierto? La parashá de Miketz, ya con esto terminamos. La parashá de Miketz tiene 2025 palabras. ¿Por qué? Dicen, bueno, ¿por qué caen ciertas parashot dentro de determinadas fiestas? Porque dice, bueno, porque alguien puede decir, lógico, porque si yo comienzo con un texto y lo voy haciendo a lo largo del año, siempre va a caer en algún lado, obviamente. Pero si uno lo ve de otra forma, tiene sus cosas que Dios ha permitido. Bien. La fiesta de Hanukkah se caracteriza por las velas. En realidad, nosotros encendemos, bueno, hoy ya se hace así como esta, hasta con eléctrica, ¿no? Y, claro, y otras ponen música y todo, ya las cosas cambian, de repente si aparece algún patriarca se va a enojar, pero las cosas fueron cambiando. Nosotros ponemos velas, en realidad, en la halajá dice que para hacerlo mucho mejor hay que poner aceite y después con un corchito, ¿no es cierto? Y la mechita. ¿No es cierto? La halajá dice eso, pero son muy pocos los que hacen, porque la gente dice, voy a la casa de la judaica, me compro las velitas, ahí las meto y se acabó, la cosa es más fácil. Pero lo importante es lo espiritual también, no solamente la mecánica, la técnica, la tradición, ¿no? Se caracteriza por las velas. De hecho, que la palabra ner puede significar vela también como luz, etc. Y entonces es esta palabra, ner. Creo que la puse antes, no sé por qué, pero creo que la puse. No importa. Ner. Esto que significa vela, en definitiva. Vela significa vela. Bien. Perdón, ner, te estoy poniendo más. Ner. Ya me parecía. Ner, la nu y la resh. Bien. La nun tiene un valor de 50. La resh tiene un valor de 200.
Por lo tanto, la palabra vela tiene un valor de 250, ¿sí? Bien. Si yo a la palabra vela, que tiene un valor de 250, la multiplico por los 8 días de la celebración de Hanukkah, ¿sí? Me da 0, 40, 8 por 2, 16 y 4, 2000. ¿Me está siguiendo? Bien, yo tengo 2000. Voy a sacar esto. Voy a poner así. 2000. Si a 2000, que es la multiplicación del valor numérico de la palabra ner de vela, que es la característica de Hanukkah, lo multiplico por los 8 días donde enciendo las luces, son 2000. Si yo le agrego el comienzo de la festividad de Hanukkah, que es el 25 del mes de Kislev, me da 2025. ¿Me siguieron, sí? Y 2025 son las 2025 palabras que tiene la parashá. ¿Me está siguiendo hasta aquí más o menos? Tiene sus cosas esto, ¿no? Es decir, uno cuando ve en la escritura o la historia y analiza esto que parece un juego, es un juego que tiene una coincidencia que a veces es pasmosa. Pero así como yo compartí varios ejemplos, como 4 o 5 creo que fueron el miércoles, y estos de aquí, créame que hay innumerables ejemplos de asociaciones de este tipo que sí verdaderamente nos llama la atención. Por eso es que Dios no deja nada al azar, sino que Dios tiene todo absolutamente controlado. De hecho que los rabinos, los sabios antiguos no cambiaban ni una coma. Incluso ponían advertencias donde podían encontrar algo, pero no cambiaban ni una letra. Por eso Yeshua dijo que no iba a pasar ni una yud, ni una tilde, ¿no es cierto?, de lo que es la palabra